presentando... Venga, pero yo creo que le digamos que suban, ¿no? Sí. Si los ponentes de la mesa quieren subir a la mesa para iniciar. Hola. Ya nos falta una sola, ¿no? Sí, está desfilando. Hola, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la mesa de artritis psoriásica. Ante todo, quisiera agradecer, aparte de vuestra presencia, la invitación por parte de la Sociedad Andaluza para presidir esta mesa, así como al Laboratorio Celgene, que es el patrocinador de ella. Vamos a hablar de varios temas, incluido la importancia de la colaboración entre reumatología y dermatología. Hablaremos de nuevas dianas terapéuticas en artritis psoriásica y también un repaso sobre el apoyo que supone la imagen en el diagnóstico de esta enfermedad. ¿Presentas tú? Sí. Bueno, pues me sumo al agradecimiento de José Luis, al Comité Científico por invitarnos. Y bueno, yo paso ya a presentar la primera ponente de la mesa, que es la doctora María Dolores López Montilla, del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, que nos va a hablar sobre las ventajas de una unidad multidisciplinar Reuma-Derma, su experiencia. Buenas tardes, yo soy María Dolores López Montilla, trabajo en el Hospital Reina Sofía de Córdoba y bueno, agradezco al comité organizador haberme invitado y sobre todo haberme invitado a hablar de un tema que me encanta, la artritis psoriásica y bueno, de nuestra unidad de la que me siento muy orgullosa. Bueno, pues lo primero, definir la artritis psoriásica. La artritis psoriásica la definieron ya Molibra y sus padres allá por 1974 como una artropatía inflamatoria asociada a psoriasis usualmente seronegativa. Desde aquel entonces ha llovido mucho. Sin embargo, esta definición todavía sigue hoy vigente. Lo que ha cambiado a lo largo de los años es nuestra manera de ver la artritis psoriásica. Hoy sabemos que, aunque es una enfermedad muy heterogénea, sí que puede producir una gran destrucción articular y afectar mucho a la calidad de vida de nuestros pacientes. También tenemos que tener en cuenta, también lo hemos aprendido a lo largo del tiempo, que siempre que estemos tratando una artritis psoriásica tenemos que tener en cuenta la psoriasis cutánea que hay asociada, igual que al tratar una psoriasis hay que tener en cuenta la artritis, la posible artritis que haya. Hoy en día, gracias a los avances terapéuticos, tenemos un gran arsenal de tratamientos que nos permiten abordar los dos problemas. Pues bien, la artritis psoriásica se inicia en el 70% de los casos como una enfermedad cutánea. Esto nos viene muy bien para el diagnóstico, pero coloca al dermatólogo en el sitio ideal para hacer un diagnóstico precoz. Nosotros decimos que el dermatólogo debe ser el centinela de la artritis psoriásica. También le decimos que nos sirven para otras cosas, pero bueno, esto es fundamental para nosotros. Lo que pasa es que los resultados no son muy alentadores, porque cuando se hacen estudios se ve que hasta un 30% de los pacientes que están en seguimiento por psoriasis tienen artritis psoriásica y no ha sido diagnosticada. Esto es más grave aún si nos damos cuenta de que un diagnóstico y un tratamiento precoz puede evitar la progresión radiológica y evitar esa gran destrucción articular a nuestros pacientes. El dermatólogo debe ser capaz de diagnosticar una artritis psoriásica, por lo menos hacer un diagnóstico de sospecha. No puede diagnosticarla porque una consulta de dermatología no está para eso, pero el reumatólogo tampoco puede ver todas las psoriasis para intentar ver si tienen artritis o no tienen artritis. Lo que sí tienen que estar especialmente, tener cuidado los dermatólogos es aquellos factores de riesgo que se asocian a artritis, como puede ser la onicopatía, la obesidad, la extensión cutánea. Aunque la psoriasis y la artritis psoriásica evolucionen independientemente, se ha visto que a mayor superficie corporal afectada hay más posibilidad de tener artritis psoriásica. Y luego hay localizaciones que también se asocian con más frecuencia a la artritis, como es el cuero cabelludo, la retroauricular o la del pliegue interglúteo. ¿Cómo podemos ayudar nosotros los dermatólogos? Bueno, pues explicándoles los síntomas reumáticos con los cuestionarios de screening y, sobre todo, crearle una vía de acceso fácil a nuestra consulta para que los enfermos puedan llegar fácilmente. Hay muchos cuestionarios de screening. Está el PASE, PES, TOPAS, EAR. Son cuestionarios que la mayoría son autoaplicados, se suman una serie de puntos y si pasan de una puntuación deben ser derivados a reumatología. ¿Pero qué pasa? Porque son unos cuestionarios que ocupan tiempo. Al dermatólogo no le gusta hacerlo. Y además, si te fijas, la sensibilidad y la especificidad pueden caer por debajo del 50% en las formas que no son poliarticulares. Nosotros hicimos un estudio, una validación del cuestionario EAR aquí en Córdoba, en población española,
Sacamos muy buenos resultados. De hecho, diagnosticamos artritis que no sabíamos que estaban. Y al dermatólogo que trabajó conmigo le pareció un cuestionario muy accesible. Pero bueno, una cosa es un ensayo clínico y otra cosa es la clínica diaria. Hay otro método que es, la anamnesis dirigida. Se hizo un estudio en expertos de artritis psoriásica por el método Delphi para ver qué preguntas consideraban ellos que eran más importantes para detectar una artritis psoriásica. Entonces, las cosas que hay es lo que nosotros hacemos habitualmente, pero que a los dermatólogos hay que explicárselas, ¿no? Dolor nocturno, rigidez matutina, inflamación. Este es un método mucho más cómodo porque en la misma anamnesis ellos pueden tener ya la sospecha de una artritis psoriásica. Hay quien dice que deberían aplicar como unos criterios CASPAR abreviados. Realmente los criterios CASPAR se pueden utilizar en una consulta de dermatología, excepto el criterio de la neoformación ósea, pero el resto lo pueden hacer ellos. Y un dermatólogo entrenado puede detectar una dactilitis, una intensitis y derivártelo a la consulta. Hay varios modelos de atención multidisciplinar. Está la presencial conjunta, la conjunta paralela y el circuito preferencial. La presencial conjunta, dermatólogo y reumatólogo se reúnen un día en una consulta, compartiendo recursos materiales y humanos. Entonces, normalmente son enfermos problemáticos de cada una de las consultas que los juntan un día con una periodicidad, puede ser una vez al mes, cada 15 días. Entonces, solucionan la duda del enfermo y el enfermo es dado de alta de esa consulta. Luego ya seguido por el dermatólogo o por el reumatólogo, según el que se considere. Luego hay otro modelo que es la conjunta paralela. En este caso, las dos consultas deben estar próximas, porque el enfermo va a pasar de una consulta a otra. Aquí cada uno tiene sus recursos humanos y materiales independientes. Luego tenemos el circuito preferencial, que se utiliza cuando el dermatólogo y el reumatólogo no están cerca. Pueden estar incluso en hospitales distintos. Entonces, es eso, habilitar una vía para que el enfermo, que el dermatólogo sospeche que tiene una artritis psoriásica, pueda ser visto rápido, incluso en el mismo día, por el reumatólogo, o que tengan posibilidad de consulta telefónica. En nuestro caso, tenemos el modelo de consulta conjunta paralela. Pues, ¿por qué? Pues porque, como dice mi compañero, en el reparto de las consultas externas nosotros tuvimos la gran suerte de que estamos contiguos. Entonces, muchas veces dice que podíamos abrir una ventanita en la pared para hablarnos. Pero es lo más fácil, para nosotros lo tenemos claro por estar así. El objetivo, el diagnóstico precoz de la artritis psoriásica y el tratamiento conjunto de los pacientes que así lo requieran. En nuestro caso, hay 2 dermatólogos y yo de reumatóloga. Los dermatólogos, pues ven a los enfermos, le preguntan y cuando tienen la sospecha de que tiene una artritis psoriásica, tienen acceso directo a mi agenda. Entonces, ellos me lo citan directamente. Normalmente me lo citan con analítica y radiografía. Ellos ya saben más o menos lo que yo quiero y me lo piden. Ahora, si un paciente tenemos que tiene una psoriasis cutánea extensa y tiene una artritis, tenemos que tratarlo conjuntamente, los citamos los 2 en nuestras consultas el mismo día. Entonces, el enfermo pasa de una a otra y lo vamos viendo y vamos solucionando los problemas. Normalmente manda el que tenga peor. O sea, si la psoriasis está peor, manda el dermatólogo y si está peor la artritis, pues mando yo. Yo normalmente le cito en su consulta pacientes que tienen a lo mejor una lesión cutánea, que no me queda muy claro en el contexto de una poliartritis, o la onicopatía psoriásica, porque según los criterios CASPAR, la onicopatía la tiene que diagnosticar un dermatólogo, no puede ser un reumatólogo el que la diagnostique. Los resultados de nuestra consulta, pues llevamos desde 2014 y hemos visto 316 pacientes. Como veis, la proporción hombres-mujeres más o menos la misma. La mayoría han venido para diagnóstico, algunos para seguimiento, estos son más del principio. Yo, pues le mando más o menos igual, lesiones cutáneas y ungueales. Ellos, lo que más derivan son artritis, lógicamente, pero también mandan bastantes lumbalgias inflamatorias. Han mandado alguna que otra dactilitis y alguna que otra intensitis. En cuanto al diagnóstico definitivo, pues tenemos un 35,4% de artritis psoriásica detectada de esta manera. A lo largo de estos años hemos hecho varios cortes, a los 6 meses, al año, y siempre el diagnóstico va entre el 30 y el 40%. Luego, tened en cuenta que también hay un 23% de artrosis y dentro de esta están incluidas la artrosis nodular de manos, que puede ser muy complicado diagnosticar, sobre todo para un dermatólogo. Hay otras patologías reumáticas, pues también me han citado gotas, polimialgia reumática, el otro día vi un síndrome de Sjögren, también es lógico, ¿no? Y luego hay algunos pacientes que están pendientes de evolución porque son pacientes que el dermatólogo le ha puesto ya un tratamiento de fondo, bien biológico, bien infame, entonces ahora mismo no tiene artritis, pero no tenemos claro que no la tenga, entonces lo seguimos para ver qué es lo que pasa. Ahora mismo tenemos en seguimiento los 95 pacientes, de estos que son citados, en las 2 consultas contiguas. Un 50,6% están con FAME y luego un 33% están con biológicos. Y bueno,
Eso es todo, ya digo, me siento muy orgullosa de mi consulta multidisciplinar. Vamos a pasar a la siguiente ponente, que es la doctora Raquel Caparrós Ruiz, que es la residente de cuarto año de nuestro hospital, el Hospital Regional de Málaga, y nos va a hablar sobre las nuevas dianas terapéuticas en artritis psoriásica. Bueno, antes de nada, darle las gracias al Comité Científico por pensar en mí, sobre todo a Mamen, por ofrecerme dar esta charla. Voy a hablar sobre las nuevas dianas terapéuticas en artritis psoriásica. Como todos sabemos, la artritis psoriásica es una enfermedad bastante compleja, ya que no solo tenemos daño a nivel periférico, también tenemos afectación axial, afectación de la entesis, dactilitis, afectación cutánea y onicopatía. La manera de abordar mejor esta patología es intentando mejorar todos los dominios de los que estén afectos los pacientes, y en este sentido se han desarrollado las nuevas moléculas, ya que los fármacos clásicos se quedaban cortos en el resto de dominios que no fueran la artritis periférica, con poca mejoría de la entesitis y de la onicopatía, por ejemplo. Antes de empezar a comentar sobre las líneas de investigación, creo que es importante pararnos un momento en la patogenia para saber qué está pasando en los tejidos y así comprender mejor hacia dónde nos dirigimos en las investigaciones. La artritis psoriásica tiene una base genética, que eso no se puede modificar, pero que junto a factores medioambientales como son un traumatismo, estrés, obesidad o el tabaco, desencadena la alteración que produce la patología. También, como se ha comentado antes, el papel de la microbiota está muy en auge y se está investigando porque parece que tiene mucha relación con la patogenia de la enfermedad. A grandes rasgos se produce una angiogénesis que promueve la migración de las células inflamatorias hacia los tejidos, produciendo una serie de interleuquinas que activan otras líneas celulares y producen una tormenta de interleuquinas que provocan la inflamación. A nivel de las células residentes, como son los fibroblastos, se producen, además de más citoquinas, otras moléculas y sustancias como son las enzimas y el RAN ligando, que degradan el cartílago y promueven la acción de los osteoclastos, aumentando la resorción ósea y produciendo erosiones. A modo muy esquemático, tenemos células presentadoras de antígenos, como pueden ser los macrófagos, las células dendríticas, los mastocitos, la NK, que por un lado producen citoquinas que tienen acción pro- y antiinflamatoria y por otro lado producen otras citoquinas que activan otras líneas celulares, que también producen más citoquinas. A modo de resumen, lo que tenemos en la artritis psoriásica es un mayor volumen de citoquinas proinflamatorias que de citoquinas antiinflamatorias. Y lo que intentamos conseguir con los nuevos tratamientos que inhiben de forma selectiva las interleuquinas es que esta relación se invierta. También el papel de la fosfodiesterasa 4, que degrada el AMP cíclico en AMP, produce una regulación génica proinflamatoria, y al inhibir la fosfodiesterasa, la acción final que tenemos es antiinflamatoria, ya que al aumentar los niveles de AMP cíclico disminuimos los niveles circulantes de TNF-alfa. Y lo último de patogenia que quiero comentar es la vía JAK-STAT, que sabemos que son moduladores intracelulares de la señal mediadas por interleuquinas y se asocian a una gran cantidad de interleuquinas. Cuando inhibimos la JAK, lo que conseguimos es que estas interleuquinas no logren llegar a realizar su función y además no se produzcan más interleuquinas. Esta es una tabla de hace 2 años donde se ve el papel de los fármacos biológicos y su relación con la artritis psoriásica, tanto a nivel periférico como axial y a nivel cutáneo. En estos 2 años yo añadiría el Izekizumab, que ya ha conseguido la aprobación y ha demostrado buenos datos a nivel de la artritis psoriásica y axial, y el tofacitinib. En este artículo, que trata sobre las líneas que están en investigación, se centra en la interleuquina 17, la interleuquina 23, que ya las conocemos más, las JAK y otras. Voy a hacer un repaso sobre los fármacos que están aprobados y los resultados que se han obtenido, y luego comentaré pinceladas sobre algún fármaco que me parece más interesante que está en investigación.
El apremilast, que es un inhibidor de la fosfodiesterasa 4, ha demostrado tener una respuesta modesta si lo comparamos con otros fármacos biológicos a nivel articular, pero sí que podemos ver en la tabla que mejora la dactilitis y la entesitis medida por el índice de Masses. Y a nivel de cutáneo, pues también los resultados son inferiores a los de otros fármacos biológicos. El secukinumab, que es un inhibidor de la interleuquina 17A, ha demostrado eficacia tanto en pacientes naïf anti-TNF y con anti-TNF previo, viendo que en el caso de los naïf anti-TNF tenemos un porcentaje de respondedores de hasta el 80%, siendo un poco inferior en los que han tenido anti-TNF previo, que llega al 60%. Y en la extensión del estudio FUTURE-1, a 3 años se ha visto que el 80% de los pacientes no han progresado a nivel radiográfico. El ustekinumab, que inhibe la subunidad P40 común de la interleuquina 12 y de la interleuquina 23, en los estudios SUMMIT-2 ha demostrado también eficacia en los pacientes naïf anti-TNF por encima de los pacientes con anti-TNF previo, con respuestas de ACR20 que se pueden ver en la tabla. Y además ha mejorado la entesitis y la dactilitis. La entesitis se resuelve en el 50% de los pacientes que la tenían y la dactilitis en el 60%. A nivel cutáneo, con los estudios FENIX, también ha demostrado hasta un 80% en el PASI 75 de los pacientes naïf anti-TNF y los estudios UNITY, que también han demostrado ser un fármaco eficaz a nivel intestinal. El isekizumab, que también, al igual que el secukinumab, es un inhibidor de la interleuquina 17, se ha estudiado en el ensayo SPIRIT, que es un head-to-head versus adalimumab, con dos brazos de isekizumab cada 2 semanas y cada 4 semanas, y lo que podemos ver es que los resultados a nivel articular son similares al adalimumab y a nivel cutáneo sí que demuestran clara superioridad, con un PASI 100 que llega al 50% y un PASI 90 del 60%. También ha demostrado mejoría de la dactilitis en un 80% de los pacientes y de la entesitis y de onicopatía en un 40% con resolución total. El tofacitinib en los estudios OPAL-BROADEN y OPAL-BEYOND también ha demostrado buenos datos con un ACR20 en torno al 60, ACR50 en torno al 40 y ACR70 que está en torno al 20, mejorando la entesitis entre un 40 a un 50% de los pacientes según el índice que midamos y mejorando la dactilitis en un 60% de ellos. Hasta aquí los fármacos que están aprobados y voy a comentar pequeños datos sobre los que están en investigación, que la mayoría están en estudios fase 3, algunos en fase 2. Voy a comentar algunos más interesantes. El brodalumab, por ejemplo, que a nivel cutáneo ha dado muy buenos resultados, es un inhibidor del receptor de la interleuquina 17 y a nivel articular los resultados no son tan buenos, con un ACR20 del 40% solo. Esto se ha movido. El inhibidor de ACCL20 se estaba estudiando hasta hace un par de meses y han concluido el ensayo antes de tiempo porque no han conseguido los resultados esperados. El bimekizumab, que es un inhibidor de la interleuquina 17A y de la interleuquina 17F, ha demostrado muy buenos datos tanto a nivel articular como a nivel cutáneo, con una respuesta a ACR20 del 80%, ACR50 del 60% y ACR70 del 40%. Y si son buenos los datos a nivel articular, todavía mejores son a nivel cutáneo, ya que el PASI 75 llega a ser del 100% y la respuesta PASI 100 del 90%. El guselkumab, que es un inhibidor de la interleuquina 23, también en fase 3 ha demostrado buenos resultados con respuestas ACR similares al resto de fármacos que hay en el mercado. Y el filgotinib, que es un inhibidor de la JAK1, en los estudios Equator también ha demostrado muy buenos resultados a nivel articular, con un ACR20 del 80%, respuesta a ACR50 de cerca del 50% y ACR70 del 25%, demostrando también mejoría de los índices de actividad tanto en el DAPSA como en el PASDAS,
mejorando el prurito de los pacientes, y en lo único que cojea un poco es a nivel cutáneo, ya que el PASI 75 está en torno al 50%, que como hemos visto antes es un poco inferior a los inhibidores de la interleuquina 17 y 23. El clazakizumab, que es un inhibidor de la interleuquina 6, ha demostrado discretos resultados a nivel articular con un ACR20 del 50%. Mejora la dactilitis, eso sí se ha comprobado, pero a nivel de la piel no tiene resultados y en lentes CT los resultados son contradictorios. Y por último, la molécula ABT-122, que es la más innovadora por su mecanismo de acción, ya que inhibe tanto la interleuquina 17 como el anti-TNF-alfa, en un estudio también head-to-head versus adalimumab, con 2 brazos de ABT-122 con distintas dosis, ha demostrado que a nivel articular es un poquito superior, con una respuesta ACR70 que sí que mejora la del adalimumab, que el adalimumab está en un 15% y el ABT-122 en el brazo de mayor dosis de 240 miligramos supera el 30%, y a nivel cutáneo el PASI 75 sí que demuestra ser mejor, pero se iguala en la respuesta PASI 90. En esta molécula me he centrado también en ver su rango de seguridad, ya que inhibe dos vías distintas, y parece que la incidencia de efectos adversos son similares tanto en el brazo de adalimumab como en la de las dos de ABT-122, aumentando, eso sí, un poco la incidencia de candidiasis. Como conclusiones, tener en cuenta que la artritis psoriásica es una patología compleja que requiere de un tratamiento general, ya que engloba distintos dominios, que tenemos factores genéticos que no podemos modificar, pero sí que podemos intentar mejorar los factores ambientales, insistiendo en el tabaco, en la obesidad, el estrés, que el objetivo de los tratamientos es conseguir una inversión de la relación de citoquinas proinflamatorias y antiinflamatorias, y que las vías que tenemos en desarrollo son las del linfocito Th17 y la JAK-STAT, apareciendo también mecanismos de acción duales, como la última molécula que hemos visto. Y nada más, gracias, y os esperamos en Málaga en el curso de tutores y residentes de marzo. Bueno, pues ya para terminar, la doctora Pilar Márquez Sánchez, radióloga del Hospital Regional de Málaga, nos va a hablar sobre qué nos aporta la imagen en artritis psoriásica. Buenas tardes. Antes de empezar, quería agradecer al comité organizador por haberme invitado a este congreso, especialmente a la doctora Romero por el apoyo en estos meses y al doctor Jiménez Núñez por la cesión de imágenes de ecografía pertenecientes a su archivo de casos interesantes que voy a mostrar. Bueno, desde mi punto de vista, en los últimos 15 años se ha producido un cambio en el algoritmo de diagnóstico y de tratamiento de las enfermedades reumáticas en general y de la artropatía en particular. Desde mi punto de vista, por 2 motivos. Uno, por el desarrollo y la investigación de fármacos biológicos, y otros por los avances en el software de ecógrafo y de resonancia. Con lo cual, esto ha permitido que se haga un diagnóstico mucho más precoz de este tipo de artropatía y se instaure un tratamiento eficaz más rápidamente. Además, me gustaría destacar el papel que tenemos los radiólogos en el diagnóstico de este tipo de enfermedades junto con los reumatólogos. Con la ventaja que tenemos nosotros es que no estamos envueltos en los scores tan rigurosos que veo que manejáis en la práctica clínica, ¿no? Bien, insistiendo en el cambio de las técnicas de diagnóstico que ha sufrido la artropatía, la psoriasis en particular también, me gustaría destacar que los criterios CASPAR, descritos en 2006, utilizan la radiografía como la técnica de imagen de elección para ver la formación de hueso nuevo yuxtaarticular. Sin embargo, los criterios de la ASA, descritos en 2009, ya han pasado a la utilización de la resonancia magnética como la técnica más idónea para valorar la espondiloartropatía. En el curso de 3 años se ha pasado de trabajar con radiografía simple a resonancia magnética. Bien, la radiografía sigue siendo la técnica básica de elección para ver las lesiones óseas, fundamentalmente en las manos y en los pies. Los hallazgos radiológicos clásicos que todos conocemos es la presencia de erosiones marginales en la superficie articular que se van haciendo centrales conforme va avanzando la enfermedad.
las proliferaciones óseas irregulares, denominadas típicamente como en orejas de ratón, pinzamiento del espacio articular, periostitis ondulantes, acrostiolisis en los penachos distales de la falange, dactilitis por aumento fusiforme de los tejidos blandos, dando lugar a un dedo con morfología en salchicha, proliferaciones óseas en la entesis y en las fases más avanzadas, anquilosis intraarticulares y formas mutilantes con destrucción articular descritas típicamente como de lápiz en copa, aunque yo creo que por la morfología de la radiografía más típico sería de tal vez de pluma en tintero, ¿no? La mineralización en la artropatía psoriásica está conservada, lo cual nos permite hacer diagnóstico diferencial con otro tipo de artropatía. Por la localización se habla de una forma transversal cuando afecta sobre todo las interfalángicas distales, como en la radiografía de abajo, una forma axial cuando hay afectación de las metacarpofalángicas y de las interfalángicas proximales y distales, como en la radiografía de al lado, y una forma mixta. Vamos a ver varios casos. Esta es una forma simétrica y mixta, donde se aprecian erosiones centrales. He puesto flecha en algunos de los hallazgos para no saturar mucho la imagen. Vemos también proliferaciones óseas con morfología en oreja de ratón y pinzamiento de los espacios articulares. Otro caso de forma asimétrica y mixta, donde hay mayor afectación de la mano izquierda, donde se identifican erosiones marginales, pequeñas proliferaciones óseas, marcados pinzamientos articulares, sobre todo en el tercero y en el cuarto dedo de la mano izquierda, aumento de las partes blandas en el segundo y en el tercer dedo, dando la morfología típica en dedo de salchicha, anquilosis articular y periostitis en el aspecto radial de la falange proximal del tercero y cuarto dedo. Otra forma con mayor afectación del carpo, donde se identifican erosiones marginales, sobre todo en el carpo y en la falange proximal del primer dedo, de la mano derecha, proliferaciones óseas y pinzamiento de los espacios articulares. Este otro caso avanzado de una artropatía asimétrica y mixta con pinzamiento del espacio articular, anquilosis, periostitis ondulante, falanges en marfil por depósito de hueso nuevo, deformidad en flexión del quinto dedo de la mano derecha y osteopenia, en este caso en los carpos. Este es un caso de una anquilosis muy avanzada del carpo, dactilitis en las primeras radiografías con dedo en salchicha del tercero y del quinto dedo, y en las radiografías de abajo vemos subluxaciones de los metacarpofalángicas y de las interfalángicas proximales. Los pies también se ven afectados con menos frecuencia en la artropatía psoriásica y los hallazgos semiológicos son idénticos a los de las manos. En la primera radiografía vemos una proliferación ósea en las cabezas de los metatarsianos y pinzamiento de los espacios articulares, sobre todo en el metatarso. En la siguiente radiografía vemos una forma mutilante con la descripción típica de dedos en lápiz en copa. Vemos en los primeros dedos y en el cuarto del pie izquierdo. Y en la radiografía de abajo vemos una proyección lateral donde se identifica un entesofito calcáneo y la inserción de la fascia plantar. Aunque los pies y las manos son las localizaciones más frecuentes, no quería dejar de mostraros esta radiografía de localizaciones atípicas y poco frecuentes de la artropatía psoriásica, en este caso en un codo y en una cadera, donde se ven las proliferaciones óseas, sobre todo acetabulares, y la entesofitos. Vamos a pasar a la ecografía, que, como he dicho, creo que ha tenido un gran avance en los últimos 15 años por el desarrollo del software de los ecógrafos, de modo que las imágenes que obtenemos actualmente son de muy alta calidad. La eco tiene la ventaja de que es barata, es segura, no utiliza radiación ionizante, está disponible en cualquier consulta. Podemos utilizarla tanto en modo B, es decir, la escala de grises, como en el Doppler color. El Doppler es muy interesante porque valora la permeabilidad de los tejidos, los cuales están inflamados y tienen una permeabilidad aumentada. Y además permite hacer una escala y una graduación semi-cuantitativa que nos sirve para monitorizar los tratamientos. La eco sirve para el diagnóstico inicial y el seguimiento de este tipo de artropatía psoriásica y detecta erosiones, derrames, hipertrofia de la sinovial, tenosinovitis con igual sensibilidad que la resonancia. Además, nos permite hacer alguna actuación terapéutica sobre las articulaciones, como aspiración o drenaje de colecciones, de articulaciones, de bursas y la infiltración de fármacos ecoguiados. Las pegas que tiene, lo inconveniente es que es muy operador dependiente y requiere una curva de aprendizaje que puede ser larga.
En 2004, un grupo de ecografía de la OMERAC definió los hallazgos ecográficos más frecuentes de las artropatías. Empezaron describiéndolos para la artritis reumatoide, pero luego lo hicieron extensivo a todos, definiendo claramente lo que era una erosión, un derrame sinovial, una sinovitis o hipertrofia de la sinovial, tenosinovitis y entesitis. Vamos a ver algunas imágenes, ya digo que cedidas por el doctor Jiménez Núñez. En las primeras imágenes vemos dos cortes axiales del tendón flexor del tercer dedo de la mano izquierda, donde se identifica una colección de líquido peritendinoso con una hipertrofia de la sinovial. A ver si vemos aquí con el tendón con una pequeña cantidad de líquido alrededor, una hipertrofia de la sinovial, como vemos aquí también, y una señal Doppler intratendinosa grado 2. Este otro caso, donde vemos las primeras imágenes corresponden a cortes longitudinales del tendón de Aquiles en la inserción calcánea, y estas son imágenes axiales. En las imágenes longitudinales vemos una pequeña cantidad de líquido en la bursa preaquilia, un engrosamiento de la sinovial, como vemos por aquí también, y una señal Doppler sinovial grado 2, correspondía con una bursitis preaquilia. Este otro caso son cortes axiales del receso parapatelar externo de una rodilla derecha, donde se identifica un derrame sinovial, que lo vemos anecoico, con proliferación de la sinovial hipertrófica y ecogénica, y señal Doppler grado 2. En este otro caso es otra ecografía del extremo distal del tendón de Aquiles en la inserción calcánea. En las dos imágenes son cortes longitudinales y en la tercera un corte axial. Se identifica el tendón calcáneo, el tendón de Aquiles, ecogénico, engrosado, hipoecoico, mal definido, y en la inserción del calcáneo vemos una proliferación ósea ecogénica que deja una sombra acústica posterior, que corresponde con un entesofito. Esto corresponde con una entesitis aquilia con un entesofito y con Doppler grado 2. Vamos a pasar a la resonancia, que también ha tenido un auge espectacular en los últimos años por el desarrollo del software. En 2009 se describieron los criterios ASA de espondiloartropatía axial, y allí se quedó claramente definido qué criterios eran los que tenían que cumplirse para definir una sacroileitis. Los criterios ASA de actividad en las sacroiliacas eran más visibles en la secuencia STIR, mientras que los cambios clóricos se ven mejor en la secuencia T1. Los cambios activos, que indican actividad de la sacroileitis, más destacados son la presencia de edema de la médula ósea, capsulitis, sinovitis o entesitis. Para que se considere un edema de la médula ósea, criterio diagnóstico de sacroileitis debe de estar visible o en dos cortes consecutivos, en dos imágenes consecutivas, o un foco en varios focos en la misma imagen. Como cambios crónicos, define la presencia de esclerosis, erosiones, depósito de grasa o puente óseo. La esclerosis tiene que ser juxtaarticular y más de 5 milímetros para no confundirla con esclerosis fisiológica. Este es el caso de un paciente con una sacroilitis activa, varón de 45 años con un dolor lumbar inflamatorio de 1 año de evolución. En las dos primeras imágenes corresponden a cortes coronales en secuencia T1 y STIR, y los dos de abajo en plano axial. Entonces se identifica un edema de la médula ósea, lo vemos en una imagen, 4 focos, ya sería criterio diagnóstico de edema de la médula ósea. Y podemos ver también un foco de esclerosis en la carilla ilíaca izquierda. Corresponde con una sacroilitis activa. Este otro caso corresponde con a un varón de 35 años con un dolor inflamatorio de 3 años de evolución y una artropatía psoriásica conocida. Vemos una imagen en plano axial, en secuencia T1, y dos planos coronales, uno en secuencia T1 y otro entre 2 gradiente. En la primera imagen se identifican focos de metaplasia grasa, que en la secuencia T1 aparecen como focos de alta intensidad de señal, y en la secuencia T2 gradiente, que satura la grasa, también los vemos como focos hipointensos. Podemos identificar también un área de esclerosis en la superficie ilíaca izquierda y erosiones subcondrales muy evidentes en este tipo de secuencia T2 gradiente. La clasificación de ASAS también definió los cambios que estaban asociados a la espondiloartropatía axial. Entonces, definió la presencia de espondilitis como afectación de las esquinas vertebrales.
espondilodicitis, la afectación discovertebral, artritis de articulaciones facetarias, costovertebrales, entesitis o sindemofito. Vamos a ver algunos ejemplos. Estos corresponden con una resonancia de la columna lumbar de un paciente con una artropatía psoriásica, donde tenemos una secuencia sagital T1, T2 y STIR. Vemos focos de espondilitis anterior y posterior activas, hipointensa en la secuencia T1 y visible especialmente en la secuencia STIR. También vemos lesiones crónicas, donde se observan focos de grasa en las esquinas vertebrales y no tienen traducción en la secuencia STIR, así como un área de espondilodicitis o lesión de Anderson en la unión discovertebral. Otro caso, donde se identifica una resonancia de columna lumbar en plano sagital T1 y el correspondiente en STIR, donde se identifican lesiones de espondilitis anterior y posterior activas, con área de edema en la esquina vertebral anterior, crónica con reemplazo graso, como vemos aquí, hipointensa en la secuencia STIR, y numerosos focos de espondilodicitis aséptica o lesión de Anderson en los platillos epifisarios superiores de L4 y L5. Lo vemos hipointenso en T1 e hiperintenso en la secuencia STIR. Y ya para terminar, y a modo de conclusiones, me gustaría traer este artículo de reciente publicación realizado por un equipo multidisciplinar formado sobre todo por reumatólogos y radiólogos, donde recomiendan el uso de la ecografía y la resonancia en la espondiloartropatía axiales, incluyendo la artritis psoriásica. Ellos recomiendan que la valoración del daño estructural tiene que hacerse con radiografía, que detecta la progresión y nos sirve para comparar con estudios previos, pero que es inútil en el diagnóstico de inicio. La eco valora erosiones y calcificaciones de la entesis de los tendones. La resonancia es muy útil para valorar las erosiones óseas. Sin embargo, la actividad inflamatoria debe de valorarse con ecografía porque detecta sinovitis, tenosinovitis, entesis, hipertrofia sinovial, y la resonancia, que además de estos hallazgos de la ecografía, detecta el edema de la médula ósea, tanto en articulaciones sacroiliacas como en la columna vertebral. Pues muchas gracias por vuestra atención. Gracias a los ponentes por su magnífica disertación y ajustarse al tiempo. Abrimos el turno de preguntas. Mientras surge alguna, ¿ha surgido alguna? No veo. Caí el foco de no veo nada. Buenas tardes a todos. La pregunta es para la doctora Márquez. Es en torno a la ecografía que se puede desarrollar en los pacientes con artropatía psoriásica. A mí me impresiona cada vez que hago una ecografía en una interfalángica distal en un paciente con onicosoriasis que puede haber una realidad que es la aparición de falsos positivos por una cuestión del lecho ungueal. Es decir, si hay una afectación ungueal, probablemente el lecho esté afectado y a su vez de probablemente falsos positivos, la aparición de sinovitis en esa interfalángica. Eso no ocurre, por ejemplo, en otras entidades como la artritis reumatoide o alguna otra. ¿Tiene alguna opinión al respecto? Porque eso es algo que en todos los foros de ecografía se habla, la necesidad de probablemente estudiar esa interfalángica distal no en la cara dorsal de la mano, sino en la cara palmar para evitar esa influencia ungueal en la valoración. ¿Dónde estás? Que no te veo. Por allí. Ah. Vale. Yo creo que el desarrollo de la ecografía en la región ungueal es difícil de realizar, primero porque no tenemos sondas disponibles para ello. La sonda en el palo de hockey, que es la más útil, no está disponible en todos los servicios. Creo, como tú dices, que podría hacerse por la cara palmar para ver si hay algún tipo de actividad inflamatoria. Pero realmente nosotros no tenemos experiencia porque no disponemos de las sondas apropiadas para ver articulaciones tan pequeñas. Hay un grupo de Santander que han publicado ecografía sobre artropatía psoriásica y onicodistrofia, porque disponen de este tipo de sondas mucho más especializadas, mucho más pequeñas y localizables de la región que queremos valorar.
Yo no tengo experiencia, pero lo están haciendo. Te digo que un grupo de Santander, de los radiólogos de Santander, de Valdecilla, han hecho publicaciones sobre estudio ecográfico de la región ungueal. ¿Alguna pregunta más? Sí. No, a propósito de la pregunta del compañero, decir que bueno, no puede haber confusión de una sinovitis en interfalángicas distales porque lo que estamos mirando en la uña es la entesitis. Por lo tanto, esa confusión no existe. Y además, de forma mucho más frecuente, la sinovitis se ve siempre en los aspectos dorsales y no en los palmares. ¿De acuerdo? Otra cosa es que para hacer recuentos reducidos, por ejemplo, en artritis reumatoide, siempre se recomienda realizar la exploración tanto a nivel dorsal como palmar, ¿no? Lo que sí hay confusión es que, como de forma normal hay señal Doppler en el lecho ungueal, cuando hay un incremento de esa señal Doppler no podemos distinguir si eso es normal o es patológico por la psoriasis. Pero desde luego cuando existe una onicopatía psoriásica el incremento del grosor del lecho ungueal es franco, con lo cual no cabe duda con respecto a la normalidad. Otra cosa es diagnósticos diferenciales de otra onicopatía que no sea la psoriásica, ahí donde la ecografía no tiene sensibilidad para discriminar una patología de otra, ¿no? Y lo que hay que mirar fundamentalmente en la uña es eso, es la éntesis, ¿no? Y luego sí ya se han descrito en ciertos trabajos que hay, por ejemplo, la afectación dorsal de lo que es el platillo de la uña en forma de foco hipoecogénico o de efectos focales del platillo se relacionan con psoriasis cutánea. Pero cuando hay alteraciones de la uña en el aspecto palmar o ventral, sí que parece que es un factor quizá más predictor de artritis psoriásica. Sí, doctor Pérez Venegas. Has puntualizado que focalizan la atención en el dermatólogo y, sin embargo, hay una enorme cantidad de pacientes que no llegan al dermatólogo y se quedan en primaria. Yo no sé si solamente tendríamos que focalizar nuestra relación con los dermatólogos, que ya están muy sensibilizados, sino también estar en primaria, porque muchos pacientes se beneficiarían de la actividad de un clínico buscando claramente y entonces el primarista tiene su papel ahí. Yo estoy más por la labor de hacerlo en las dos vías, primaria y dermatología. Yo los veo a todos, los que vienen de primaria y los que vienen de dermatología, pero trabajo mucho mejor con los dermatólogos porque los tengo cerca y porque los dermatólogos que trabajan conmigo están entrenados, o sea, están interesados en la artritis psoriásica y están haciendo cosas. Y bueno, la verdad que la mayoría empieza como psoriasis cutánea y es que yo al lado de mi consulta tengo una consulta de psoriasis. Entonces, son dos médicos que están viendo, bueno, esos dos médicos, pero el resto de los dermatólogos también mandan, están viendo psoriasis. Entonces, a todas las psoriasis le preguntan de alguna manera por problemas articulares. Eso aporta bastante, ¿entiendes? Que sí, que de primaria me derivan también enfermos y también están concienciados. Pero yo creo que el grueso de la consulta viene de ellos, ¿sabes? No, sí, estoy de acuerdo contigo, pero que creo que como una estrategia de correlación de los reumatólogos para el diagnóstico precoz, independientemente de que se cuestiona la validez de los propios cuestionarios, es que dirijamos nuestra información y nuestra formación y compartamos la formación con los médicos de atención primaria. Yo quería interrumpir un momento porque antes has hablado de una correlación entre la proporción de la psoriasis cutánea y la relevancia y la existencia de artritis. Sin embargo, yo tengo la sensación de que son un poco diferentes los pacientes que ven los dermatólogos con mucha psoriasis cutánea y escasa articular en algunos casos, y nosotros lo que solemos ver son pacientes que tienen afectación articular y poca afectación cutánea. Hay de todo. Por eso digo que hay de todo, pero no hay una correlación entonces entre que tengan mucha piel y que tengan articular. Yo creo que son enfermos ciertamente un poco diferentes los enfermos cutáneos puros. Yo lo que me refería es que a más extensión cutánea hay más posibilidad de desarrollar artritis. No que vayan, las dos evolucionan independientemente, por supuesto, pero es que los dermatólogos tengan especial atención en esos enfermos con mayor superficie, claro, porque sí, pueden desarrollar con más facilidad artritis psoriásica. Está claro, y uniendo con lo que comentaba ahora el doctor Pérez Venegas, probablemente los enfermos que tienen poca afectación cutánea están un poco en terreno de nadie y efectivamente sí que sería bueno también recolectar un poco de primaria, ¿no? ¿Alguna pregunta más? A mí me gustaría preguntarle, bueno, felicitar a Raquel por su maravillosa charla y por su revisión y preguntarle si ella ha estudiado o ha visto en esta revisión que ha hecho algo sobre el baricitinib, que no lo han nombrado y no me... Sí que
A mí también me llama la atención que los estudios que hablaban sobre las líneas de investigación no hablaban del baricitinib, y indagando un poco sí que hay un ensayo en fase 2B a nivel de psoriasis cutánea, pero sobre todo están centrados en estudiar ahora mismo el lupus. Sí, la pregunta realmente difícil que te hago es que nos perfiles con toda la gran cantidad de dianas terapéuticas que tenemos y que vamos a tener en breve para la artritis psoriásica, si hay alguna posibilidad de perfilar pacientes para decidir una terapia dirigida u otra. Hombre, se ha visto que, por ejemplo, la antecitis, la onicopatía, sí que está más en relación con los inhibidores de la interleuquina 17, 23, más que los anti-TNF-alfa. Y, por ejemplo, la molécula que he comentado, que es dual anti-TNF-alfa y interleuquina 17, no, por lo que yo he visto, no nos da una gran mejoría de los resultados. Entonces, todavía queda mucho por... Pero, ¿existe un perfil de paciente con artritis psoriásica para el anti-TNF? Hombre, el anti-TNF te lo mejora todo de manera global, pero sí que si hay un mayor predominio de entesitis, pues igual no es el fármaco más indicado. O dicho de otra manera, quizás sería reservar los pacientes con más poliartritis, ¿no? Sí. De acuerdo. Pues si no hay ninguna pregunta más, damos por cerrada la mesa. Muchas gracias a todos.